Muy bien, en esta entrega vamos a ver lo más elemental del cerebro, porque corresponde a la configuración externa del cerebro, es decir, vamos a ver las partes de la corteza cerebral. Recuerden ustedes que la corteza cerebral es la parte externa del cerebro, es lo que nosotros llamamos también que está conformada por sustancia gris, es decir, en la corteza del cerebro vamos a encontrar histológicamente a los somas de las neuronas, así como también hay somas de las neuronas en los núcleos, ¿no?, que hemos visto en clases anteriores. Y en la parte media del cerebro vamos a encontrar la sustancia blanca, la cual está formada por las fibras. Justamente en unas clases anteriores hemos hablado de la sustancia blanca, que está formada por fibras de asociación, fibras comisurales y fibras de proyección. Esta vez vamos a dar detalles anatómicos de la corteza cerebral. Para eso tenemos aquí un cerebro completo con sus dos hemisferios cerebrales. Recuerden ustedes, estamos viendo aquí, por ejemplo, en este caso el hemisferio cerebral derecho y en este caso el hemisferio cerebral izquierdo. Si nosotros hacemos un corte sagital, puedo quedarme, por ejemplo, con este hemisferio cerebral que viene a ser del lado derecho, y en la parte central lo que resalta es el cuerpo calloso. Recuerden ustedes que el cuerpo calloso es una comisura interhemisférica. Este va a ser nuestro parámetro para que en un corte nosotros nos demos cuenta que estamos hablando de la parte anterior o la parte posterior. Recuerden ustedes que el cuerpo calloso hacia la parte anterior se conoce como rodilla y la parte posterior como rodete o esplenio. En la parte anterior, fíjense, el giro frontal es largo, no hay ningún surco que lo separe, pero en la parte posterior sí, tenemos aquí al famoso surco calcarino y aquí al surco parieto occipital. Entonces empezamos con nuestro parámetro, primero viendo la configuración externa. Entonces vamos a dar esos detalles. Para eso, primero, por favor, lo que tenemos que hacer es delimitar a través de los surcos. Recuerden ustedes que el cerebro está formado por surcos, o llamado también cisuras, como por ejemplo la más conocida que tenemos acá es el surco lateral, o también llamado cisura de Silvio, y tenemos circunvoluciones o giros. Recuerden que la diferencia entre un surco, el surco es como una línea que nos va a servir incluso de límite para ver algunas estructuras. En este caso, si yo quiero delimitar a los lóbulos, hay surcos que son importantes. Y las partes de las circunvoluciones son las zonas abultadas. También se le llama giros. Es lo mismo, giro o circunvolución. Por lo tanto, empezamos a dar los detalles anatómicos. Me voy a quedar con una parte del cerebro. En este caso, estoy teniendo aquí el cerebro visto por la parte externa y voy a delimitar a los lóbulos. En primer lugar, fíjense ustedes, este surco llamado el surco lateral o de Silvio se va a proyectar hasta la parte posterior, tiene su proyección. Después vamos a ver cuáles son sus porciones o partes. En primer lugar, miren, este surco llamado cisura de Silvio, que está en la parte lateral, todo esto va a dividir al lóbulo temporal, este es el lóbulo temporal, hacia aquí adelante está el lóbulo frontal, y existe otro surco, llamado el surco central o cisura de Rolando. Entonces, los dos alfileres grandes son mis parámetros principales que me van a servir como guía. La cisura o surco lateral o de Silvio es de forma lateral, y la parte central, la cisura o surco de Rolando, llamado también cisura central o surco central. Partiendo de estos dos elementos voy a delimitar, por ejemplo, delante de el surco central o surco de Rolando, todo eso es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el lóbulo más grande, más extenso que tenemos en el cerebro. Detrás de este surco central o de Rolando está el lóbulo parietal. Hacia la parte más baja está el lóbulo occipital y en la parte lateral el lóbulo temporal. Y existe un quinto lóbulo que no lo vemos acá, sino lo vamos a tener que ver en otro corte, que cuando yo separo el lóbulo temporal del lóbulo frontal está el lóbulo de la ínsula, que lo hemos tratado ampliamente en otro video. Entonces, doctor, ¿cómo delimito, por ejemplo? Es fácil darse cuenta entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, porque acá está el surco central. Entre el lóbulo temporal, que viene a ser todo este lóbulo, y el lóbulo frontal también está el surco de Silvio. Pero ¿cómo delimito al lóbulo occipital? Para eso me baso de este parámetro. Miren, en la parte baja del cerebro hay una escotadura. A esta escotadura, donde estoy colocando aquí la señal del alfiler,
Esta escotadura se llama la escotadura preoccipital. Pre porque está delante del lóbulo occipital. Entonces, esta es la escotadura preoccipital. Desde esta escotadura voy a jalar una línea imaginaria que va hasta este surco. Este surco se llama el surco parieto-occipital. Entonces, entre el surco parieto-occipital y la escotadura, que la escotadura está acá, trazo una línea imaginaria. Esa línea imaginaria también recibe el nombre de lámina perpendicular externa, que en el ser humano no existe, ¿no? En cambio, en los simios sí se puede encontrar como un surco marcado. Entonces, acá está, escotadura preoccipital. Voy a poner un alfiler mejor como referencia, ahí está. Esta es la escotadura preoccipital, pre porque está delante del lóbulo occipital. Y este es el surco parieto-occipital. Entonces trazo una línea imaginaria, una línea que no existe un surco, una línea. Esa línea es la lámina perpendicular externa. Entonces de esa línea hacia abajo es lóbulo occipital. De la línea hacia adelante, es lóbulo parietal. Y de la línea hacia abajo viene a ser lóbulo temporal. Y el lóbulo temporal tiene otro límite, fíjense acá. He trazado esta línea arbitraria, imaginaria, y aquí la cisura de Silvio se proyecta y se va hacia atrás. En este ángulo, porque la cisura de Silvio continúa hasta la parte posterior, pero en este ángulo, de este ángulo hasta la parte media de esta línea imaginaria, yo trazo una línea, hasta ahí viene a ser el lóbulo temporal. Entonces, manda este ángulo con la línea media, intersecto esos puntos, esto es lóbulo temporal. Ahora sí ya podemos definir lóbulo occipital, ya está a su límite, lóbulo parietal, que está acá, lóbulo temporal en la parte lateral y el lóbulo frontal, el más grande. Esos son los límites. Ahora vamos a dar nombre a algunos surcos con colores característicos. Está bien, entonces, en primer lugar, la parte más fácil de aprender siempre para mí y para que todos lo recuerden ha sido el lóbulo temporal. El lóbulo temporal es todo este lóbulo. Este lóbulo temporal tiene dos surcos, lo voy a poner mejor de color verde. Este es el surco temporal superior y el surco temporal inferior. Por lo tanto, si hay dos surcos temporales, uno superior y uno inferior, va a tener tres giros o circunvoluciones. Esto que está acá es el giro o circunvolución temporal superior, giro o circunvolución temporal media y giro o circunvolución temporal inferior, la cual está cortada porque el lóbulo temporal continúa hasta acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, en conclusión, el lóbulo, recuerden, está formado por giros. En este caso, el lóbulo temporal tiene tres giros. El giro temporal superior, giro temporal medio, giro temporal inferior. Y tiene dos surcos. Surco temporal superior, surco temporal inferior. Y no hay más. Ven ese detalle anatómico. Perfecto. Vámonos a la parte del lóbulo frontal. El lóbulo frontal tiene más características. Para eso, primero delimitamos lo siguiente. Miren, acá está el surco central y delante del surco central está el surco precentral, este surco que está por acá. Miren ustedes, viene una línea, es el surco precentral. Central al medio, precentral hacia la parte anterior. Y de ahí aparece el primer giro, que lo vamos a mencionar después, de color blanco. Este giro se llama el giro precentral. Una cosa es el surco, que está de color verde, surco precentral, y otra cosa es el giro precentral. Y este giro, o mejor dicho, todo el lóbulo frontal, tiene dos surcos adicionales. Este se llama el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Entonces, dos surcos frontales, el superior y el inferior. Por lo tanto, va a tener tres giros adicionales, que lo vamos a poner de un color rosado, que se pueda diferenciar, o amarillo, porque necesito tres. Entonces, este será el giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. ¿Se dan cuenta? Tres giros frontales. Y ojo, el giro frontal inferior a su vez va a tener tres porciones que lo vamos a ver en otro corte. ¿Ya? Vamos a verlo a continuación. Entonces, si yo giro por acá, me quedo con este detalle, miren. El giro frontal inferior, que viene a ser todo esto que está de color amarillo, tiene a su vez tres porciones o partes, también le llaman, o pars. Entonces, para eso, recuerden esto. Esta es la porción orbitaria. Miren, todo este detalle que está acá es la porción orbitaria. Sigue siendo giro frontal, lo voy a poner de color grosella. Sigue siendo giro frontal inferior, pero en este caso es la porción o parte
o pars también se le llama orbitaria, es la pars orbitaria del giro frontal inferior. Después viene la pars triangular, que tiene una forma, miren, de triángulo, y viene la pars opercular. Entonces, en conclusión, las porciones o partes orbitaria, triangular y opercular corresponden al giro frontal inferior. ¿Y cómo yo delimito estos pars? Para eso recuerden ustedes que este color amarillo que habíamos puesto viene a ser la cisura o surco de Silvio. Este surco de Silvio tiene 3 regiones. A partir de la siguiente práctica ya ustedes tienen que detallar cada una de sus partes. Por ejemplo, esta zona que está acá viene a ser el ramo anterior de Silvio, el ramo anterior de la cisura lateral. El de color verde turquesa es el ramo ascendente, esa es la rama ascendente, y hacia atrás de color amarillo simplemente es la rama posterior y sigue siendo rama posterior. Todo esto es la rama posterior de la cisura o surco de Silvio. ¿Se dan cuenta? Muy bien, ahora vamos a la parte, eso sería todo con respecto al lóbulo frontal. Ahora vamos al lóbulo parietal. Es un lóbulo que usualmente no lo saben detallar, pero aquí vamos a dar esas características anatómicas. Fíjense acá ustedes. Habíamos tomado como referencia al surco central. Este surco central, por detrás va a tener un giro. Se llama el giro postcentral, que estoy poniendo con el alfiler grosella. Si es giro postcentral, tiene su surco. Ese es el surco postcentral, ¿correcto? Y después viene simplemente a hacer todo el lóbulo parietal. Pero el lóbulo parietal tiene sus peculiaridades. Tiene un surco, miren, un surco, que se llama el surco intraparietal. Ahí estoy poniendo el alfiler. Y si se llama surco intraparietal es porque está, intra significa dentro de algo. Va a estar dentro de los dos o entre los dos lóbulos parietales. Este que está acá es el lóbulo, también llamado lobulío parietal superior. Y todo esto viene a ser el lobulío parietal inferior. Pero el detalle es de que, pongo aquí un alfiler, si solamente pongo el alfiler ahí, sería lóbulo parietal inferior. Pero este lóbulo parietal tiene 2 porciones. Una porción que está rodeando a la cisura de Silvio, esto que está acá, se le llama el giro supramarginal. Este giro supramarginal es parte del giro parietal inferior. Y el surco, que está justo donde había puesto el alfiler, que viene por acá, todo esto, viene a ser el giro angular, que viene hasta acá, miren, todo este es el giro angular. Entonces, repito, el lobulillo o giro parietal inferior tiene 2 porciones. El supramarginal, que está justo rodeando aquí a la cisura de Silvio, y el angular, que ha sido pregunta de examen incluso muchas veces, ¿no?, que ya está rodeando al giro supramarginal, que está hacia la parte posterior. Y después todo lo demás es lóbulo occipital. Del lóbulo occipital lo único que podemos detallar es lo siguiente. Esta de acá es la cisura parieto-occipital y tiene su cisura calcarina, miren, la cisura calcarina que está por acá. Después podemos encontrar una cisura o un surco llamado el semilunar y finalmente un surco que está dado por acá, viene por esta zona, el surco transverso del occipital, que usualmente no lo pueden ver. Y todo simplemente es lóbulo occipital. Muy bien, en esta primera entrega hemos visto la parte externa de la corteza cerebral. En la siguiente entrega vamos a dar detalles de la parte interna. Muchas gracias.